Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una escritora, periodista, expolítica española que acaba de publicar un libro muy interesante, muy interesante, Las espías del Ritz, que hoy vamos a hablar sobre él. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, buenas noches. Cuando un escritor se atreve a hacer transitar a los personajes de su novela por el tortuoso camino del derramamiento visceral, la tortura, la asfixia social, la pérdida de valores morales, la necrosis del ámbito donde se ha vivido, se ha generado, se ha creído, el escritor sabe que él, como relator de esta se transformará en el ojo que delata, el ojo que revela, el ojo que palpita, el ojo que juzga. A veces es difícil separar al escritor de su obra, más cuando el escritor es paradigma de lo que expresa, de lo que defiende, de lo que siente como ciudadano de a pie en el agitado mundo en que vive. Hoy, en esta noche de jueves de Letras y Corcheas, tenemos el inmenso placer de convocar a una mujer relevante en la firmeza de sus convicciones democráticas, republicanas y humanas. Buenas noches, Pilar Rahola. Es un honor contar contigo en nuestro programa. Buenas noches y muchas gracias. ¿Cómo fue que llegaste a esta historia elegíaca y épica a su vez? ¿Y cómo te llegaron estos tipos de personajes que te llevaron a vos a formularla en forma de novela, pero que es vivencial, porque los personajes, muchos de ellos han sido reales? Bueno, yo siempre he tenido la convicción personal de que entiendo más y aprendo más de historia leyendo a los grandes escritores que con un libro de historia, con todo el respeto por los historiadores, pero la literatura le pone emociones y complejidad a los datos. Por ejemplo, para entender la historia rusa, si tú lees a Tolstoy, a Dostoyevsky, un poco de Bulgakov y sin duda Nabokov, lo tienes todo claro. Es decir, y a mí siempre me ha interesado cuando hago literatura tomar la historia como la masa, la argamasa en la cual juego con las emociones, con las contradicciones, con los miedos, con los abismos del ser humano. Desde luego la historia de la dictadura española y de la guerra civil, toda la historia española es muy trágica y nosotros los que somos catalanes la hemos vivido especialmente en propia carne. Yo tengo en mi familia ejecutados, encarcelados, en fin, la dictadura fue cruel y terrible. Y me interesó mucho ir explicando cómo se vivían los momentos más duros de la dictadura. Pero al mismo tiempo es conocido que yo tengo una estrecha relación con la identidad y la cultura judía. Y descubrí que había una historia muy poco conocida en el mundo, pero ni tan solo en mi país, que era la historia de los miles y miles de judíos que habían huido a pie de Francia, escapando del nazismo, atravesando los Pirineos, a veces picos de 2000 metros de altura en pleno invierno, personas que venían de Checoslovaquia, que venían de Holanda, que venían de Bélgica, que habían ido a Francia a salvar la vida, y cuando Hitler invade Francia se van al sur, en Vichy, luego llega la Wehrmacht, también la ocupa, y acaban intentando huir donde podían huir, que era por el Pirineo.
Se calcula que alrededor de 35.000 judíos pasaron los Pirineos intentando salvar la vida. Y muchos, muchísimos la salvaron. Yo he llegado a conocer una mujer que era una niña pequeña, creo que de 3 o 4 años, que pasó los Pirineos con sus papás y salvó la vida, y ahora vive, si no recuerdo mal, en Uruguay. De manera que era una historia épica que valía la pena, pero además esto lo tenía en la cabeza, ¿sabes, Mario? Que los escritores siempre tenemos ideas en la cabeza que van dando vueltas y de vez en cuando aterrizan. Un día, leyendo un reportaje, me encuentro con la historia de Bernard Gilda, la historia real de Bernard Gilda, que llegó a ser un gran músico en Barcelona, tocando en el Hotel Ritz. Él tenía un grupo de jazz, pero cuya historia oculta era una historia también de supervivencia y de resistencia. Él era un judío de origen ruso, nacido en París. Su familia ya había escapado de un pogrom en Kiev. Él nació en París y cuando entra Hitler, un poco antes de entrar Hitler, se escapan hacia el sur y después tiene que pasar los Pirineos a pie. Para que te hagas una idea, una noche de invierno, solo con su violín y una muda de ropa, 5 músicos, sin documentación, sin papeles, con las rondas de la Gestapo, de los falangistas, del ejército español y del ejército francés por los Pirineos cazando evadidos. Y ese hombre acabó siendo el gran músico de jazz del Ritz, pero con una historia añadida, que es que cuando él conoce que la familia de su mujer ha sido deportada a Auschwitz, se ofrece a la resistencia francesa, y mientras tocaba en el Ritz su violín para los nazis y los líderes fascistas italianos que llegaban y se hospedaban en el hotel, él iba haciendo fotos que tenía en su violín para enviárselo a la resistencia, que supieran quién había llegado, quién se movía por allí, en fin, información. Se convirtió en informante. 3 veces estuvo a punto de morir. Bueno, es una historia épica, ciertamente. ¿Cómo? O sea, no solo está la historia de él. O sea, en el libro hay 2, 3 historias paralelas con 2, 3 personajes que son fuertes, donde intentás mostrar justamente esto que venís comentando, ¿sí? Porque tenés la historia también de y cosas que tienen que ver con tu propia historia, ¿no? Que tienen que ver con la resistencia femenina, la lucha femenina dentro de la lucha de la mujer, dentro del sistema patriarcal, antiguo, español, donde la mujer debía quedarse en casa guardada, y uno de los grandes personajes del libro es alguien que se revela ante eso, y también el clima de la España de Franco. ¿Cómo haces para tejer esa historia real con la ficción? Porque que lleva al autor, al lector a perderse. Pero no perderse en la lectura, sino perderse de qué es real y qué es ficticio. Bueno, porque los personajes, cuando son ficción, tienen que ser muy reales. Y en el caso que tú comentas, Bernard Gilda es una historia real y los pocos datos biográficos que tengo están todos allí puestos y están todos contrastados. Pero Merceneta es un personaje en principio ficcionado, pero que representa la metáfora de la mujer que vivía en la Barcelona de los años 40. Tenéis que haceros una idea, porque la dictadura fue terrible también en ese aspecto. Las mujeres de la República Española eran muy avanzadas a su tiempo, conquistaron derechos muy importantes, fueron ministras, en fin, realmente tuvieron un nivel extraordinario. Cuando llega Franco, destruye todos los derechos de la mujer y además convierte a la mujer en un objeto vinculado estrictamente a la familia, con una literatura falangista terrible sobre la incapacidad de la mujer para dirigir, para pensar, para estudiar. En fin, realmente fue una situación terrible. Yo me imagino que pasó un poco como pasó con el Yemen del Norte, que pasó de ser comunista a ser islamista en nada cuando se unificó, y con todo el drama que significa la dictadura comunista, pero ahí tenían las mujeres derecho y de golpe no tuvieron ninguno, ¿no? Pasó un poco lo mismo con el franquismo. Y yo quería retratar esa mujer culta,
de nivel, pero sin embargo absolutamente desterrada a la cocina o al comedor de casa de cualquier nivel económico, pero en todo caso sin ningún papel público, ¿no? Y ni tan solo social. Y después, además, en España el tema del maltrato es un tema terrible. En los años principios de la dictadura el maltrato era absolutamente impune y por tanto me parecía interesante cómo una mujer de la alta sociedad de Barcelona, pero con un hombre déspota que la maltrataba, se acaba revelando y se acaba encontrando con otro superviviente, porque ella es una superviviente, y se acaba enamorando a raíz de que ella ayuda en las redes de evasión, porque esto es cierto, parte de la burguesía catalana, la más notable y la mejor, no la franquista, ayudó a las redes de evasión judías para intentar ayudar a todos esos judíos que llegaban, que podían irse a Estados Unidos o a Palestina, muchos de ellos a la Palestina británica. Y mi figura femenina ayuda en las redes de evasión y conoce a un judío polaco que ha perdido toda la familia en Auschwitz. Son dos víctimas, dos supervivientes, dos personas sin esperanza que se encuentran y consiguen tejer esperanza. Es como una nueva vida, ¿no? Mi libro es un libro duro, pero es un libro de esperanza. Es decir, no es de muerte, es de vida. Por supuesto es de persecución, pero también es de resistencia, ¿no? Siempre, yo soy una optimista nata y siempre creo que hay luz, incluso en las zonas más oscuras, ¿no? Pilar, ¿nos podrás compartir la lectura de algún fragmento? Sí, encantada. Bueno, no me lo pidas mucho porque puedo ponerme a leer todo el libro, ¿eh? Hacemos un audiolibro. Bueno, está en audiolibro, ¿eh? Es decir, que no te creas, ¿eh? Sí, te voy a leer un... Pero no leído en la voz de la autora. Eso también es cierto, sí. A ver, ¿cuál te voy a poner? Vamos, este mismo, mira. Una frase que salía de la boca de un desconocido, con rapidez, en un descanso del concierto, sin tiempo, sin aliento, ¡zas! Un instante, unas palabras. La muerte que desgarraba la mente, el corazón, los dedos de las manos, el estómago, y de repente un joven que se acercaba. Vamos, señor Bernard, volvemos a tocar. Y él que tenía que tocar el violín con aquellos dedos agarrotados y el público sonriente. ¿Por qué se ríen? Malditos, ¿por qué? Y unos oficiales alemanes con los uniformes bien planchados, la cruz gamada reluciente, mirándole distraídos, a punto de disfrutar de su música. Y él acababa de enterarse. Todos, sí, todos han sido deportados. Así es. Es un momento fuerte del libro ese. Bueno, hay muchos de estos. Intentaba ponerme en la piel. Bernard Hilda vivió esto, lo vivió. Hay un día que él está tocando en el Ritz, nadie sabe que es judío, pero el consulado francés sí que lo descubre y se ponen en contacto con él. Y le dicen, ¿necesitas algo? Dice, quiero saber cómo está la familia de mi mujer que se quedó en Francia. Y al cabo de unos días, cuando él está tocando en un intermedio, le viene el miembro del consulado y le dice, han sido todos deportados a Auschwitz. ¿Cómo es? ¿Cómo continúas tocando el violín ante comandantes nazis en el Hotel Ritz cuando te acaban de decir que esos tipos acaban de enviar a la muerte a su cuñada, a su niña de 3 añitos, a su marido, a sus papás? Entonces, yo lo que intento con mi novela no es explicar que deportaban a la gente a Auschwitz, es explicar cómo se sentían. ¿Cómo te desgarra eso interiormente? ¿Cómo continúas haciendo ver que eres un violinista con un jazz melódico, simpático, que luego te vendrá el nazi y te va a aplaudir? Y tú acabas de saber que han deportado a toda tu familia, ¿no? Bueno, esa noche ese decide convertirse en espía. Pero... sí, perdón. No, creo que está ahí. Sí. Te quería preguntar, esta novela, que salió hace poco, no hace mucho, la empezaste a escribir, me imagino, 2 o 3 años antes. ¿Cómo? 6 años. 6 años atrás. Sí. O sea que estamos en el año 2015. Sí. Y Bernard Hilda, que no era tal, murió en el 2005. Sí. ¿Lo conociste?
No, no. No lo conocí porque cuando él viajó a Barcelona, él volvió a Barcelona 2 veces, yo no conocía al personaje. Había oído hablar de la orquesta del jazz que se tocaba en la parrilla del Ritz, que se llamaba, de mis papás, lo había oído, en fin, en la alta sociedad barcelonesa era conocido, pero nunca lo conocí. Yo llegué muy tarde a esa historia, desgraciadamente Bernard ya había muerto. Sí que encontré 2 entrevistas suyas donde él explicaba parte de su historia de espía. Y luego fui encontrando también historias de su hermana, que tuvo también una vida importante. Su hermana estuvo vinculada a Hollywood, hizo películas, pero además estuvo en la batalla de las Ardenas porque se apuntó al ejército americano, siguiendo al ejército en los grupos de música y de teatro. Y acabó estando, por cierto, estuvo en la costa de Normandía y también estuvo en el proceso de Nuremberg. Bernard Hilda, toda su familia, es la historia judía. Por suerte es la historia judía sobreviviendo, ¿eh? Y luego tuvieron pues una vida plena. Él murió bastante mayor. Pero no, me hubiera encantado conocerlo, no lo conocí. Y la hermana murió casi al unísono cuando empezabas a escribir el libro. Sí, exactamente. Tampoco sabía quién era la hermana y por tanto todo esto lo he descubierto después. Pero al final, tanto los personajes reales que salen en el libro, los históricos, son todos los nombres de los nazis que estuvieron en Barcelona, los nombres de los más de 500 espías pro-nazis que había en la propia ciudad, porque esto tenemos información de los papeles desclasificados de la inteligencia americana. Todos los datos que pongo son reales porque los he certificado por 3 o 4 fuentes. Pero tanto los personajes reales como los ficcionados al final son la metáfora de un tiempo terrible y muy oscuro, ¿no? Yo quería explicar que hubo una guerra mundial también en la España que no participó de la guerra mundial. Pero ahí estaban los que huían de los nazis, ahí estaba Franco absolutamente germanófilo hasta que pierde la guerra Hitler. Recuerden que en los periódicos españoles se hizo un gran lamento por la muerte de Hitler. Yo he llegado a leer una portada de un libro diciendo: ha muerto el líder de la cristiandad. Imagínense lo que significaba esa España oscura. Después Franco se olvidó de que era germanófilo, pero hasta el 45 lo es. Y entonces imagínense un judío que lleva escapando porque está en el estigma de su familia, haber ido huyendo, es el judío errante de alguna manera, ¿no? Que consigue escapar de los nazis casi de milagro y consigue sobrevivir en Barcelona, pero es una Barcelona oscura. Y acaba tocando Lili Marlene para los comandantes fascistas y para los comandantes del Tercer Reich, mientras va espiando y no sabiendo si va a sobrevivir o no, y sabiendo que su gente ha muerto. Es algo desgarrador que puedes explicarlo con un libro de historia o lo puedes explicar poniéndote en su piel, intentando ponerte en su piel. Los miedos, vas tocando, me van a descubrir, no me van a descubrir, las esperanzas, cada vez que una noticia parece que es buena, finalmente la salida, ¿no? Cómo fue ese momento del final de la Segunda Guerra Mundial, especialmente para todos los europeos, pero para los judíos. Recién hablabas de todo lo que era el clima de época y de lo que eran las personalidades de cada uno de los personajes. ¿Qué cambió en esa concepción que tenías de la historia que ibas a narrar en el 2015 y lo que terminó publicándose en 2020? Mira, la verdad es que a mí este libro me ha transformado en muchos sentidos, porque como las historias eran desgarradoras, hay una diferencia entre conocerlas y leerlas o interpretar las emociones. Y el hecho es que ya te digo, este libro, hay capítulos que los escribí llorando, pero llorando, o sea, me desgarraban. Y otros porque intentaba imaginarme qué significaba ese momento de miedo, ese momento de esperanza, esa muerte aquí y allá, ese horror de mundo donde mandaba el mal, y el mal te sonreía y te felicitaba porque habías hecho una buena pieza, pero era el mal,
era quien estaba enviando a tu gente a la muerte. O esas mujeres que en una España oscura, inteligentes, brillantes, que hablaban idiomas, que tenían cultura y que no podían ejercer de nada porque habían sido anuladas. Esos resistentes republicanos que eran fusilados en los campos de exterminio en España, todo ese mundo tan oscuro, explicarlo así como hacemos ahora, Mario, Hernán, bueno, es historia. Pero cuando tú estás trabajando, ¿cómo se siente esa madre, esa mujer que va a la cárcel a ver a su marido y dice, no, esta noche lo hemos fusilado? ¿Qué se te rompe por dentro? ¿Qué significa ese Bernard Hilda cuando descubre que la familia de su mujer ha desaparecido? O cuando está pasando los Pirineos, que le dicen, si oyes un ruido tienes que convertirte en una planta, tírate al suelo, aunque te rompa la piel, una roca o una piedra, o te pinche algo, porque cualquier ruido puede significar la muerte, ¿no? Y los momentos también de lucha y de esperanza y de alzarte por encima del miedo. A mí me cambió en el sentido de que yo siempre he sido muy sensible a las víctimas de las atrocidades. Tengo piel en ese sentido siempre muy erizada, pero escribir El espía del Ritz me rompió muchas veces y me hizo más responsable de la deuda que tiene Europa con la memoria trágica y, por supuesto, la deuda que tenemos con el pueblo judío, ¿no? Y también me hizo consciente de lo que significó los peores años de la dictadura, lo que significó para mis papás, para mis abuelos, para la gente que sufrió esos momentos tan terribles. Te lo preguntaba desde otro lado, te lo preguntaba desde la escritora. O sea, ¿qué cambió en la concepción de esa idea? Cuando arrancás un libro, me imagino que arrancás con una idea. Que puede ser que sí o que no, sepas todo lo que vas a narrar o no. Pero arrancas con una idea. Bueno, es y después terminó siendo el libro. ¿Qué cambió de ese 2015 cuando cuando se gestó esa idea y lo que terminó saliendo y que terminamos leyendo, ¿no? Yo tenía un poco los carriles del tren bastante claros. Uno era el carril de Bernard Hilda porque tenía su historia además era 42-45, por tanto sabía cómo empezaba y cómo acababa. Tenía también el carril de Merceneta, de Mercedes, que era el personaje femenino central porque venía de una novela mía anterior, porque en realidad yo he hecho 3 libros que son una misma saga familiar que van recorriendo la historia de mi país. Y ella era un personaje surgido de una novela anterior. Y eso también estaba claro. Merceneta, Mercedes y Bernard iban caminando juntos pero a partir de aquí no sabían ni cómo interrelacionarlos ni qué ocurriría con su vida. Por ejemplo, la decisión de que ella sea una mujer maltratada de la alta sociedad, pero el maltrato en la alta sociedad siempre es aún más escondido que el general, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo capaz de sublevarse y capaz de enamorarse de un judío que ha salido también del horror, esto surgió. Tú sabes que en literatura los personajes tienen vida propia y hay un momento que ya no puedes hacer lo que quieres con ellos. Y mi personaje iba creciendo y tenía ganas de amar. Y yo no podía evitarlo eso. Y tenía ganas de sobrevivir. No podía ser una derrota. Además, mis personajes nunca son derrotados. Pueden sufrir, pero siempre consiguen levantarse. Yo soy una optimista de la vida. Me gusta que al final haya luz. Pero hay momentos que son muy terribles. No sé. Y entonces, bueno, la novela empezó con una idea muy centrada en Bernard Hilda y acabó siendo, como bien decías, una historia centrada como mínimo en 2 grandes personajes que acaban encontrándose en la lucha por la humanidad, porque al final Merceneta sigue en la orquesta de Bernard Hilda, pero además se encuentra en los grupos de ayuda a los evadidos. Y era un homenaje también a todas esas gentes que cruzaron mundos para ayudar a los judíos europeos. Ahí está, por ejemplo, el periodista americano que aterrizó en Marsella y que luego se convirtió en uno de los grandes salvadores de intelectuales judíos franceses, que es alguien muy poco conocido, por ejemplo, ¿no? Y me parecía muy importante poner luz y taquígrafos a personajes que fueron muy importantes. Al final sabes, como todo en la vida,
como todas las obras de literatura de todos los siglos, al final solo es una historia de amor. Estamos conversando con Pilar Rahola. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. ...201 obras viales... 12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que nos acercan. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-258-3. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Para el Día de la Madre, no solo los influencers, celebrities y famosos realizan sorteos en redes sociales, tampoco los programas de radios, de televisión y radios. También las marcas se meten de lleno en el mundo de los sorteos para que vos puedas mimar a tu mamá y le puedas dar un valor, un plus al cariño que le tenés. Por ejemplo, Bodega Sotano te dice: no solo tengo mis vinos y mis espumantes para que puedas sorprender a tu mamá, sino que también te doy la chance de que participes del sorteo que estoy armando. Un sorteo donde vas a poder ganar vinos espumosos, pero también vas a poder ganar un set de productos para ellas, como carteras de cuero, pañuelos de colores y otros productos que tiene Bodega Sotano en mente. Nada, solo contarte que Bodega Sotano tiene sus vinos, pero también te invita a que participes de su sorteo que se sortea este 15 de octubre. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Martiniano Molina, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad, es que las cosas no aumenten más. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidato a senador provincial por la 5ª sección electoral. Horacio Tacone. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Es la esperanza un horizonte donde el sueño se ilumina, desnudado en cada esquina por la dura realidad. ¿Y a dónde ir? ¿Y a quién buscar? ¿Y qué decir en un país
que se ha olvidado de escuchar. Es mi vivir el transcurrir de una existencia sin amor, donde he alquilado el corazón por trabajar y competir y envejecer y consentir sin comprender que el tiempo es vuelo en soledad hasta morir. Estoy anclado en la ciudad con tanta gente como yo. De la oficina al subte voy, bañado en luces de neón. Todo sucede en el andén, en una historia sin final. Nadie me ampara en mi sufrir, nadie me guarda en mi soñar. Es tan lejano donde estás y es tan lejano donde estoy. Quizás nos una la ilusión que la distancia nos negó. Miro tus ojos y tu voz, quiebra su angustia en el cristal. Cuánto deseo hay en mi amor, cuánto cansancio sin amar. En mi moriré mi vida del corazón, donde me transmites tus pasiones y tus penas. Líbrame el dolor de saber que hoy en esa pantalla luminosa a mí me esperas. En la soledad de la habitación, desde el monitor desgrana sueños y sonrisas. Yo te hablo de amor, lleno de ilusión, y el tiempo nos deja un vano ruego de caricia. Escuchábamos Envíeme un email en la voz de Jesús Hidalgo y Vanina Tallini, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando con Pilar Rahola, algo que llama la atención es ese contraste que pones en la novela y que es así, que fue así histórico, entre esa Europa sumida en la guerra y la muerte, una España internamente sumida también en su propia guerra que ya había terminado para esa época, pero en la muerte también, y esa España que se transformaba en un páramo para quien huía, porque como bien lo dijiste, miles de judíos huyeron a través de los Pirineos y llegaron a España, donde algunos se quedaron y otros se fueron hacia los diversos lugares del mundo. ¿Cómo se entiende esa situación así, sí, donde era un franco germanófilo, pero por el otro lado también hacía la vista gorda, porque se sabía, uno sí, pero tantos miles ya es público, ¿no? No, esto es la historia es en el fondo alucinante. Las autoridades franquistas, Franco como concepto, Franco como dictador, y la España de Franco en el año 40, sin ninguna duda, él es un fascista y por supuesto es aliado claramente. Lo que pasa es que no llega a entrar en guerra, en parte porque también los alemanes no tienen interés en que llegue en guerra, porque ya les iba bien una base militar como la española, pero bueno, eso sería historia y es más largo. Pero lo cierto es que él ideológicamente claramente se fascina con Hitler y se fascina con Mussolini, pero al no entrar en guerra se queda en tierra de nadie. Pero además era un régimen, como todos los regímenes dictatoriales, era un régimen absolutamente corrupto. Y las autoridades franquistas, que tienen muy poco interés en el tema judío, unos tipos que vienen de Europa huyendo de los nazis y que pasan los Pirineos, les importaban poquísimo. Si los detenían en la frontera o a la entrada, sí que inmediatamente entraban en el sistema y entonces iban a cárceles o iban a los campos que había, que eran campos de refugiados, pero donde había todo tipo de calamidades, y muchos de ellos eran deportados. No Franco, sino las autoridades de los Pirineos, había veces que deportaban inmediatamente y entonces ahí los judíos morían, otros los encarcelaban, pero también había muchísimos que se escapaban del sistema porque las autoridades franquistas recibían dinero de las entidades de ayuda. Es decir, no era ni bondad ni conmiseración, era pura corrupción. Tanto los hermanos Sequerra como la Joint, como las diferentes organizaciones que ayudaron
a escapar a judíos por los Pirineos, compraban literalmente a policías, a los pequeños hotelitos que había en la ruta, o compraban al gobernador civil de la época, etc. Es decir, era una compra de personas. Compraban papeles. Cada judío evadido que escondían tardaba unos días en conseguir los papeles porque eran comprados. Y las autoridades esto lo sabían y miraban hacia otro lado, porque lo que les interesaba eran los republicanos, los comunistas, los rojos, pero no les interesaban demasiado los judíos. No tuvieron piedad, porque muchos murieron, pero tampoco tuvieron mucha ocupación. Y ahí en esa fisura es donde los grupos de ayuda metieron la baza para ir salvando personas, ¿no? Había muchas casas en Barcelona, que era el lugar natural, porque pasando los Pirineos, la aventura era llegar a la ciudad. Entonces había muchas casas en la ciudad donde se escondían familias judías esperando los papeles. Los papeles se conseguían prácticamente siempre. Pero si entrabas en el sistema, entonces era más complicado. Vos sabés que, leyendo el libro, sin ir a las vísceras del libro, como las que estamos hablando, el libro me pareció apasionante, fácil de leer, porque tiene un lenguaje realmente sencillo y que va a los objetivos sin artilugios extraños. O sea, es un libro pasional y bello. Pero más allá de eso, tengo otras visiones del libro. A ver. El tipo de los personajes. Por ejemplo, es una visión, podríamos llamar, una visión histórica para el judaísmo, en donde retornan a España los judíos askenazí y no los judíos de Sefarad que fueron expulsados de España. Vuelven los que no estuvieron nunca en España, y España, que era el elemento expulsante de los judíos, termina siendo un elemento, acogedor, porque por lo que estábamos hablando recién, por todas las cosas. Pero los judíos van esperanzados ahí, porque era el único lugar de la Europa occidental que era un foco de esperanza. O sea, el libro trata históricamente el retorno de los judíos. Y otra de las cosas es este caso de Margareta y todo lo que ocurre. Está lo central de la mujer española. Mercedita, ¿no? Mercedita, sí. Sí, Mercedita. Sí, que está tratado el problema sobre la mujer, la problemática sexual y todos estos problemas. Pero yo tuve otra visión. Era que los judíos no pasaron por España y no dejaron nada, como pasaron la primera vez. Los judíos estuvieron más de 1000 y pico de años en España, antes de la era cristiana, y no hay, salvo estas últimas épocas, ni un asomo de judíos en España. Más, debo decir que la población hoy de España, aún hoy, es bastante antisemita, bastante. Me he topado con muchos compañeros que va a ser terrible, y sin embargo... Perdón. Sin embargo, vienen a través de tu novela un pobre hombre de Polonia, desesperanzado, y se lleva de España a una española de estirpe. Una catalana. A una catalana de estirpe. O sea, no se fue, no llegó un judío y no pasó nada. No, acá pasó algo. A una catalana de Alcurnia la enamoró, se enamoraron, y la catalana se saca eso y el judaísmo deja algo ahí. No como el judío de antes, que hasta se le taparon los nombres a las calles, a las sinagogas, a todo. España hasta transformó el idioma en el valor de la sangre, en donde la sangre era más importante que lo que los pueblos vivieron ahí. Tu novela rescata la llegada nuevamente de los judíos askenazí y dejan una estampa, algo, a través de esta parte de la novela. Esta es mi visión que yo vi de tu obra ahí, más allá de lo que estamos hablando. Pero... Es lindo, Mario, es lindo. La verdad es que para mí era muy natural que
el judío Fischel, el judío polaco, que además habla yiddish y que ha perdido a toda su familia en el Holocausto. Bueno, él no sabe aún qué ha pasado, pero se los llevaron hacia Auschwitz. Él es de Cracovia. Merecía una segunda oportunidad y se encuentra con una mujer que también está derrotada y destruida, que también merece una segunda oportunidad. Y es cierto que hay hoy una fusión entre esa mujer catalana, católica y destruida, y ese judío polaco y destruido, que acaban juntos creando una nueva historia. Sí que tiene algo de legado judío. De todas formas, Mario, ahora que estamos pasando Rosh Hashanah, hay muchísimo legado judío. Shana Tova, ante todo. Shana Tova. Shana Tova. Pero fíjate que en hebreo, si no lo tengo mal entendido, Rosh Hashanah significa cabeza de año. Sí, Rosh. En catalán no decimos fin de año, decimos cap d'any. Decimos que seguro que viene de nuestras raíces judías, de esos 1000 años de historia judía que hemos tenido, mucho más de 1000 años, que nos han ido mezclando en tantos y tantos aspectos. En el pueblo de mi familia, que es un pueblecito llamado Cadaqués, en el Ampurdán, donde vivía Salvador Dalí, muy bello, y donde había una comunidad judía hasta la expulsión, durante siglos, hasta el siglo XX, la sangre del animal que mataban ponían ceniza. Y muchas otras tradiciones que es evidente que tenían que ver con el legado judío, que luego ni recordaban por qué lo hacían. Es decir, que sí que hubo un legado, pero evidentemente se fue perdiendo. En el caso que nos ocupa del espía del Ritz de los años 40, legado no hay porque los judíos pasan. No sé, la inmensa mayoría no se quedaron. Es decir, los iban sacando. Fíjate que Francia se convierte primero en el primer gran refugio de los judíos que venían de Checoslovaquia, que venían de Polonia, que venían de Bélgica, de Holanda. Se iban siendo empujados hacia abajo. Y cuando finalmente Hitler entra y ocupa Francia, no tienen otra salida que la montaña. Y se van hacia España no sabiendo lo que se van a encontrar. Y muchos encontraron la muerte, otros encontraron la vida. Y bueno, el problema es que ciertamente eso sí que es un legado de vida que no hemos sabido rescatar. Se conoce muy poco. Yo por eso también la novela también es un homenaje a eso. Y es cierto, es muy bonita la comparación. Se fueron sefardíes y volvieron askenazís. Es cierto, ¿no? Bueno, que se transformaron en sefaradíes solamente para estar en España. Exactamente. Sí, es cierto. Pilar, pero además te voy a contar algo. La historia de Fischel y de Merceneta, Merceneta es un nombre, es el diminutivo de Mercedes, Mercedita sería. La historia de Fischel y Merceneta continúa en mi siguiente novela, porque decidí explicar cómo fue la llegada a Estados Unidos, a América, y cómo después de la guerra muchos de ellos se dedican a buscar familiares por las tierras de Europa. Y eso es una historia que la quiero explicar. Y estoy en eso ahora, estoy peleándome con eso ahora. ¿La tendremos en 5 años? ¿O va a ser más corto el periodo de trabajo? Yo creo que va a ser más corto, pero bueno, me estoy peleando porque cuando uno escoge momentos tan intensos, históricamente hablando, donde hay tanta lucha, tanta muerte, tanto sufrimiento, también el trabajo emocional de los personajes también a veces es complejo. A veces es... Yo no sé qué significa perder a toda mi familia en Auschwitz. Como no lo sé, tengo que intentar meterme en esa piel y sufrir un poco para poder intentar explicarlo, ¿no? O no sé lo que es la esperanza cuando la has perdido toda. Porque al final yo soy una mujer que vive bien, que puedo tener mucha empatía con el dolor y con las víctimas, pero mi vida no es la de una víctima. Y la literatura te permite no solo viajar en el tiempo y abrir una ventanita a épocas pasadas, sino además meterte en la piel. Y si lo conseguimos, hemos puesto un granito de arena en la memoria del mundo, ¿no? Pilar, ¿nos podrías leer otro fragmento del libro? Pues, a ver, mira. Ya que hablábamos de
de Merceneta y de Fischel, pues vamos a hacerlo así. Las palabras condujeron a otras palabras. Las historias se hilvanaron con otras historias. La memoria tejió los recuerdos y de las lágrimas del pasado hicieron perlas de sonrisas, como si el dolor de la vida tuviera el derecho de conquistar una pausa. Él, polaco, judío, sin otra familia que el recuerdo de los hijos y la mujer que habían muerto durante la huida. Superviviente, con el alma agrietada, rebelde, sin embargo, y desde el día que había llegado a Barcelona, salvador de otras vidas como la suya. Ella catalana, católica, casada con un marido al que odiaba y temía, madre de 3 hijas, superviviente, con el alma agrietada, rebelde a pesar de todo, y desde el día que había hablado con Albert, salvadora de otras vidas como la suya. Se encontraron allí, en ese refugio donde habían albergado a la familia checa, ella con un bebé en brazos, cantando una canción de cuna, él explicando su nombre bíblico, Fischel, ambos sin ninguna historia en la rueca, y sin embargo, hambrientos de una historia que tejer. Cuando, 2 semanas después de aquel primer instante en que las alas de una mariposa se quedaron inmóviles en pleno vuelo, llegó el primer beso, Merceneta supo que se entregaría del todo con una pasión y una fiebre que venían de tan lejos que traspasaban el umbral del tiempo. Poéticamente bello. Gracias. Sí, hay mucha Eres un poeta, gracias. Mucha poesía en las imágenes que trasuntan sobre todo esta parte de la novela. Sí. Hasta ese final de la mariposa, ¿no? Es una... Pues hablas, sí. Claro. Que te cambian. ¿Sabes lo que me costó una barbaridad? Como escritor lo entenderás, Mario. ¿Cómo se da, cómo se permiten la felicidad 2 personas que creen que no la merecen? Ese capítulo que es cortito, que es las perlas del collar, que es el momento en que finalmente hacen el amor y se permiten, se perdonan en el dolor, ¿no? Me costó una barbaridad, estuve semanas peleándome con él, porque ¿cómo se permite a una mujer? ¿Cómo se permitía ser feliz? Y sin embargo tenía derecho a darse un respiro, una pausa en la vida, ¿no? Y tenía que hacerlo con mucha sensibilidad, tenía que encontrar la manera de que todo fuera... Y el primer beso es un beso rechazado y doliente, es amor y dolor. Y el segundo es quizá un quizás. Y el tercero puede que sea una opción, ¿no? Y que al final sea una pausa de verdad. Pero lo trabajé mucho porque eso necesitaba mucha sensibilidad. Y no sé si lo conseguí, pero ese es uno de los capítulos que yo escribí llorando. Mirá, yo te digo que eso me enseñó, lo que leía, que las personas vamos hacia la felicidad sí o sí, no a la derrota. O sea que el ser humano, puesto en funcionamiento, va a tender siempre a la felicidad y no a la derrota. Ahí, 2 almas que parecieran ser que vienen y van inexorablemente a la derrota, no, van a la felicidad y eso se encuentran. Ese es un mensaje positivo y real de lo que es el ser humano, de lo que es la humanidad. Es que yo solo escribo novelas donde triunfe el derecho a vivir. No me interesa la derrota. Me interesa explicar el sufrimiento, pero no la derrota. Yo en este sentido necesito siempre luz. Que triunfe el amor en el peor momento, en el momento del dolor y de la muerte, que triunfe el amor, la resistencia, las ganas de vivir. Además, esa es la historia del pueblo judío, de todos los supervivientes, esa es la historia. Y también es la historia de cualquier víctima que ha sobrevivido y que consigue reconstruir su vida, ¿no? Y yo soy una reconstructora de vidas. No, mis novelas nunca van a acabar, pueden ser desgarradas a veces, pero no pueden acabar mal. No, tiene que haber luz ahí. En la novela también incluís una parte por ahí más en segundo plano, pero que deja entrar, que es el uso del catalán. ¿Sí? Sí. De que el catalán se usaba obviamente en la España franquista dentro de casa y era como
como prohibido, pero en un idioma que uno hablaba y que seguía manteniendo en su mente y en las generaciones. Y también le ha pasado que a muchos supervivientes que han ido a vivir a muchísimos lados del mundo, donde su yiddish que traían quedaba guardado ahí por el nuevo idioma. Y hay casos en los que en los últimos momentos de la vida, cuando la persona desagonizaba, hablaba en yiddish, naturalmente porque ese era su idioma. Sí. Cuando vos escribís una novela, ¿en qué idioma pensás? La novela. No, yo escribo en tu catalán. cabeza. No, yo escribo en catalán porque es el idioma de mi familia, es el idioma con el que aprendí a hablar y a rezar y a amar. De manera que cuando uno escribe los sentimientos no puede escribir en otro idioma que sea ese idioma, el materno. Pero en nuestro caso, además, el catalán estuvo absolutamente prohibido. A mi madre le habían pegado en la calle por hablar catalán. Pegado, ¿eh? Es decir, darle bofetones. Te podían encarcelar, no podías escribir, no podías aprender, no podías... El franquismo intentó destruir nuestra identidad. Hace 1000 años que hablamos catalán, ¿eh? No es un día ni dos. Y sin embargo, el franquismo intentó destruir mi identidad. De manera que el libro también es un homenaje a que el idioma, cuando desapareció de la vida pública, porque estaba prohibido, se recluyó en las casas, pero se mantuvo. Y ahí estamos, ¿eh? Continuamos hablando el idioma. Y el yiddish le pasó algo distinto, porque claro, el nazismo no solo mató a 6 millones de judíos, a 2/3 partes de la población judía de Europa, mató su identidad, su cultura, mató un idioma rico, extraordinario, que incluso tiene un premio Nobel. Es decir, el yiddish que se había forjado en siglos y lo dejó en la diáspora. Y ciertamente lo que tú explicas yo lo viví, Hernán, en propia carne. Una vez en un viaje a Cali conocí a una joven, una chica judía, que su abuela nunca había vuelto a hablar polaco ni yiddish. Desde que llegó a Colombia se negó a hablar polaco y desde luego se negó a hablar yiddish. Y cuando ella, y nunca habló del Holocausto. Y cuando ella ya tenía 14 o 15 años o 16, ya, la nieta, empezó a hablar con su abuela y a preguntarle cosas del Holocausto. Y en ese momento, tantos años después, volvió al yiddish. Fíjate tú qué paréntesis, ¿no? De décadas, ¿no? Tiene que ser tan terrible, el trauma del Holocausto es tan brutal, tan desgarrador, que no puedo imaginar cómo te relacionas con tu propia memoria familiar e identitaria después de eso, ¿no? Es un horror tan completo que no sabes cómo... Y sí, tiene su pequeño momento en la novela, mi pequeño homenaje al yiddish, que hay palabras, el propio Fischel es polaco y habla yiddish, incluso hay un capítulo que tiene un título que es una frase en yiddish que me costó mucho encontrar y que fuera correcto. Luego tuve a un amigo mío, le pedí que me lo corrigiera y todo estaba correcto. Igual que las tradiciones judías, que intenté ser muy respetuosa en que no hubiera ningún error, en fin, ¿no? O sea que El espía del Ritz está escrito en catalán. Está escrito en catalán, sí. La versión castellana es una traducción, sí. Yo los libros los escribo siempre en catalán. Es mi idioma natural, sí. Puedo escribir en castellano perfectamente, pero algo fallaría a mí. Ese punto excesivo de meterse en la piel de cómo ese primer beso se van a dar, solo puedo describirlo en catalán, no me veo en otro idioma. Sí, es en catalán. Y claro, el libro tiene que ser también un homenaje a mi idioma, que ha sido un idioma perseguido, vapuleado, estigmatizado y prohibido. De manera que también generación tras generación, hemos luchado por sobrevivirlo, por perpetuarlo. Se ve en la novela que donde estás vos, que es el relator, la que relata, o sea, va colocando ojos puntillosamente en calles, lugares, formas que tienen que ver con la Cataluña. Se ve, mismo cuando están cruzando los Pirineos, en el trato con los que los van a cruzar, también con la moral catalana en los que lo cruzan, que no los van a dejar en el medio o en el aire de los Pirineos, de nada por el estilo. Es que eran catalanes, los que ayudaban a las redes,
de evasión, la mayoría eran o gentes de los lugares de los Pirineos, que todos eran catalanes, o eran republicanos, eran maquis, que ayudaban, es decir, era gente del lugar. Sí, cierto. Incluso tu visión de la Francia catalana, donde reivindicás el hecho territorial y idiomático de la zona adyacente a Cataluña, de Francia, y ahí lo decís en la novela, ¿no? Es que el idioma catalán se habla a los dos lados del Pirineo. Está partido entre dos estados, pero se habla en los dos lados. Mi familia, por ejemplo, de l'Empordà, mi familia de Cadaqués, tiene primos en el otro lado, en la frontera. Y hablamos en catalán, es decir, esto forma parte de la lógica. Pero además, yo intento ser muy precisa en las cosas como pasaban. Es decir, cuando hay ese episodio en el cual están hablando en catalán, es porque es que era así exactamente. Es más, muchos no hablaban el castellano o lo hablaban muy mal, especialmente en aquellas épocas. Bueno, mi propio papá no sabía prácticamente castellano y por tanto tiene un punto de realismo. Yo, en todo lo que son lugares, personas, y ahí, fíjate que, mira qué punto de realismo he intentado, que el camino que hizo Bernard Gilda, yo lo hice hacia el otro lado. Un día tomé a mi marido de la manita una Semana Santa y le dije, vamos a cruzar a pie los Pirineos, por suerte por el lado bajito, porque la zona por donde pasa Bernard, que es por donde pasó también Walter Benjamin. Walter Benjamin hizo lo mismo que Bernard Gilda, el filósofo alemán, con la mala suerte que la Gestapo lo detuvo nada más pasar la frontera y se suicidó antes de ser deportado. Y Bernard tuvo suerte que no lo detienen, pero fue en el mismo tiempo, unos meses antes, y con el mismo grupo de personas. Pues yo con mi marido decidí andar a pie para vivir un poco cómo era el paisaje, cómo era lo que pisaron, ¿no? ¿Qué diferencia hubo? Yo lo hice a las 12 del mediodía, un día claro, feliz, por la parte cortita, y sin que nadie me persiguiera. Ellos lo hicieron de noche, a las tantas de la madrugada, en pleno invierno, por la parte larga, que eran varias horas, y sabiendo que había grupos de gente que los perseguían. Por tanto, que cada minuto era jugarse la vida, cada minuto era un minuto conquistado a la vida, ¿no? Es distinto. Pilar Rahola, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Letras y Corcheas. Seguro que la gente va a querer salir a leer El espía del Ritz después de todo lo que hemos contado, que realmente fue muy apasionante el haberlo leído y devorado, porque en pocos días terminé de leerlo porque no podía dejarlo. Así que, bueno, muchísimas gracias en serio por haber compartido esta noche con nosotros. Gracias a los dos, de verdad. Me habéis dejado explayarme, he sido muy feliz explicando la novela. Ya sabes, Mario, que nos gusta explicar nuestras obras y además me he sentido, y además en Rosh Hashanah, o sea que Shanato va para todo el mundo y recordar, al final la vida gana, la vida gana. Te agradezco muchísimo, la verdad, esta oportunidad de charlar con vos, porque yo siento y sentía que charlar con vos es como la novena sinfonía, un canto a la alegría. Ay, qué lindo. Eso ha sido la charla con vos, un canto a la alegría. Muchas gracias. Gracias, qué lindo. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.